Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues esta vez os voy a traer un caso más de la crónica negra, y también, bueno, pues para que veáis, aparte de que ya os he traído el caso de alguna que otra parricida, infanticida y demás, que las mujeres también asesinan y de hecho cuando asesinan, cuidado, que son, bueno, pues por decirlo un poco más, es que ahora mismo no me sale la palabra, pero desde luego cuando una mujer se pone a asesinar, no tiene nada que envidiarle a un hombre, ¿no? Porque pueden llegar a ser verdaderamente crueles. Y bueno, en este caso estamos hablando concretamente de Francisca Ballesteros, alias Paqui, o literalmente Paqui la Fogosa, para ser exactos, y que bueno, como la podemos ver aquí, Francisco Ballesteros Maravilla, Francisca, perdón, Valencia 1969, apodada como la envenenadora de Melilla, fue una mujer española condenada, o es condenada por el envenenamiento y muerte de su esposo y dos hijas, así como el intento de asesinato de su hijo y probablemente de su propia madre. Aunque esto, bueno, parece ser que ha quedado ahí un poco en el aire, pero vamos, que es muy probable. Ya os digo, no vamos a volver a las diferencias entre posibilidad y probabilidad, básicamente. Digamos que creció junto a cuatro hermanos en un hogar conflictivo, lo cual no es ninguna novedad. Nada más cumplir la mayoría de edad, abandonó el hogar paterno. Su padre, Cristóbal Ballesteros, falleció ese mismo año, siendo atribuido a un infarto de miocardio. Bueno, ahí lo dejo. Se casó con Antonio González Barribino, que es este que vemos aquí, con quien tendría tres hijos en 5 años, Florinda, Sandra y Antonio, con quien residía en Melilla. Y a partir de aquí, digamos que bueno, pues se empieza lo que es la historia de esta mujer, que en principio pues era una joven introvertida, criada en un entorno humilde, con un padre alcohólico y que ya os digo que en cuanto pudo se largó de su casa, se casó con un funcionario de aduanas, que es este que vemos aquí, Antonio, con el que ya os digo compartía su vida y tuvo a sus hijos. Pero ¿qué pasa? Bueno, pues que la tragedia no tardó en golpear el hogar. Su primera hija, Florinda, fallece con tan solo 6 meses de edad. Tiene tela. Su muerte fue atribuida a un coma diabético. El padre entró en una fuerte depresión, era un bebé tan deseado. Los amigos y familiares estaban sorprendidos de la entereza de la madre, que logró continuar con su vida como si no hubiese pasado nada. Pronto llegó otra hija al matrimonio, Sandra, a la que después siguió un chico, Antonio, por lo que la familia estaba completa y vivían en principio sin mayores sobresaltos. ¿Qué pasa? Pues que esta señora empezó a introducirse en el mundo de Internet. De ahí, bueno, pues comenzó a chatear en su ordenador cada vez más horas al día. Utilizaba el nick Paqui la Fogosa y así conoció a Cesario, que era un joven residente en Canarias. A este le cuenta que es viuda, que perdió a sus hijos en un terrible accidente de tráfico y no duda en ir a las islas a conocerlo, y surge un amor que no podía esperar. Entre otras cosas, pues hablan de boda, deciden que ella abandonaría Melilla para vivir junto a él y la familia de Paqui comienza a ser un estorbo para sus planes. A partir de aquí surge su maquiavélico plan. Digamos que Francisco ordenó un plan para irse a vivir con su amante a Canarias, que fue literalmente deshacerse de su familia, cobrar además el seguro de vida, por lo cual hay también una motivación económica, como suele ser el caso, y vender la casa. Por tanto, comenzaría por asesinar a su marido, envenenándolo. Francisca compró pequeñas cantidades de colme, que es un medicamento utilizado para tratar el alcoholismo, y también adquirió cianina, que es un veneno letal y que además es prácticamente indetectable y con unos efectos devastadores en el cuerpo humano, como veremos también que utilizó la envenenadora del Hospitalet de Llobregat, que ya trataremos también el caso porque tiene tela. Y ya os digo, ataca literalmente el sistema nervioso, provoca caída del cabello, vómitos, un fuerte dolor abdominal y finalmente una insuficiencia cardíaca,
por lo que los médicos, ya os digo, como es difícil de detectar, pues suelen llegar a la conclusión en las autopsias de que ha sido muerte por un infarto de miocardio, básicamente una parada cardíaca. Entonces, bueno, digamos que Paqui la Fogosa comenzó a espolvorear estas sustancias en los platos que ofrecía a su marido. Pronto, evidentemente, comienzan los síntomas y Francisca se excusa atribuyéndolo a una reciente fumigación de la vivienda. Bueno, aquí tenemos a la individua en cuestión, que para ser Paqui la Fogosa, yo me vais a perdonar, pero en fin. A ver, no se trata aquí de criticar, ya os digo, el aspecto de los demás, pero sobre todo en esta gente que aún encima es como es, que son asesinos fríos, calculadores y malnacidos, porque para matar a tus hijos llaman a narices, y que aún encima luego la veas con este aspecto de decir que esta mujer se saca un marido como el que se sacó y que luego tuviese no sé cuántos mil amantes, es que sinceramente no lo veo. Pero bueno, así es la vida. Entonces, bueno, básicamente ya os digo, insisten que con sus cuidados se empezará a encontrar mejor, lo convence para no acudir al médico, porque las mujeres cuando asesinan tienen una frialdad espectacular, ya os digo, porque no es el asesinato en el momento, el ensañamiento en el momento, sino que lo hacen de manera, digamos, por lo general, van poquito a poco, como el que no quiere la cosa, y ya os digo, urdiendo un plan macabro en su mente, y le administra además también somníferos para evitar que hable con familiares y pida ayuda. O sea, para que veáis hasta dónde llega este tipo de personajes que hacen este tipo de cosas. Así que consigue su objetivo y Antonio fallece tras semanas de agonía al hombre, ¿no? Además, no contenta con esto, Francisca decide seguir adelante con su plan y acabar, lo cual, como podréis comprender, pues es intolerable, es lamentable, patético, en fin, ya sabéis los adjetivos que utilizo yo, y acabar con Sandra y Antonio de 13 y 15 años, que es que además estamos hablando ya de chavales preadolescentes, tío, o sea, en fin. Seguiría con el mismo modus operandi. Había funcionado sin que nadie sospechara nada. Así que los pobres hermanos pues comienzan a encontrarse mal, sufren constantes vómitos, permanecían en la cama, a ratos inconscientes e incapaces de hablar. Qué malnacida. O sea, es que hay que tener para hacerle eso a tus hijos encima, haciéndolos sufrir de esa forma. De verdad, que es que si te pillo yo que estas cosas, en fin, vuelvo a decir, ni una agresión sin respuesta de Instagram que pone a esta gente en su sitio y ya os digo, estoy totalmente de acuerdo con la política de ese hombre que tiene ese canal maravilloso, la verdad, y que os recomiendo porque, vamos, en fin, bueno. Permanecían en la cama a ratos inconscientes, ya os digo, incapaces de hablar. Francisca no acudió al hospital y aisló a sus hijos, evidentemente. Logró tejer un entramado de mentiras para evitar que nadie los visitara y fue un infierno que se prolongó durante meses. Manda huevos. La verdad que no hay muchas imágenes de este caso y de esta señora en particular y por supuesto mucho menos de sus hijos, pero bueno, yo os voy poniendo por aquí lo que hay y claro, lógicamente hay imágenes que son de una calidad pésima, ¿no? Lo siguiente, como pasa siempre, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay, ya os digo. Porque tiene narices que la historia es que concretamente pues un domingo cualquiera del verano del 2003 esta mujer se desabrochó un par de botones del vestido tipo bata veraniega que llevaba en casa y sus bien apretadas carnes sudaban, pero no por el calor de agosto, sino por el sofoco de lo que le estaba escribiendo ese aventurero tinerfeño en uno de los muchos chats, cuidado, de contacto que había descubierto en Internet. No era el único hombre con el que se escribía, tenía varios amantes en la red, de ahí su apodo La Fogosa. Entonces, bueno, entre otras conversaciones, una de ellas es La Fogosa, ¿no? Ahora soy yo quien reacciona como mereces después de las cosas que me has dicho, escribe Paqui en el chat. Has conseguido que me desnude. El aventurero tinerfeño. Uf, no quiero imaginarlo. Paqui, es que hace tanto calor, me gustaría que me vieras. El tinerfeño. Calla, que me estás poniendo a 100. ¿Qué digo a 100? A 200 por hora. Y ella, pues es todo para ti. Mamá, ¿dónde está mi camiseta nueva? La voz de su hija Sandra de 15 años la sobresaltó. Paqui salió de la web para no ser descubierta por la joven, apagó el ordenador y se fue a la cocina a hacer la cena, dejando a su aventurero a dos velas.
Tenía 34 años, era básicamente ama de casa, se desvivía, parece ser, en el cuidado de su familia y ya os digo que le quedaban 2 hijos porque Florinda murió en el año 1990 cuando acababa de cumplir 6 meses tan solo. Pobre Paqui, cargar con esa pena, ¿cómo se puede morir una criatura tan pequeña? Se lamentaba el vecindario haciéndose cargo del sufrimiento que acarrea perder a un hijo. Ya os digo que para Antonio, el marido y padre, pues fue también un duro golpe del que daba la impresión de no haberse recuperado y últimamente era todavía peor, ya que sus condiciones físicas iban, como os he comentado, empeorando poco a poco y se apoyaban más que nunca en su Paqui. Cariño, los médicos son todos una basura, le decía ella. Cada día estás peor. Voy a tomar ya cartas en el asunto y verás que pronto mejoras, le dijo ella indignada por su precaria salud. Ya os digo, entre las muchas tareas domésticas que tenía era evidentemente sentarse ante el ordenador, no era una mujer ignorante, lo manejaba con mucha soltura y una mañana se dispuso a cumplir su palabra e inició a través de la red una intensa búsqueda de medicamentos. Se puso a leer y leer sin parar hasta que en una página de venta que no parecía muy de fiar encontró algo que podía interesarle, uno muy agresivo para combatir el alcoholismo, el Colme. Total, que se pone a buscar los efectos secundarios, que son alucinaciones, infartos, insuficiencia coronaria y respiratoria, y en ese momento una sonrisa de satisfacción voló de una página a otra de internet, cerró esa y abrió otra de contactos donde estaba su pretendiente favorito. Hola aventurero, tu fogosa necesita tus mimos. Bueno, en fin, yo aquí no digo nada, el caso es que, bueno, pues, perdonad, es que me acabo de quedar un poco, un poco, no sé, descompuesta, básicamente. Digamos que, como os digo, empieza con el tema este de internet y demás, y a partir de aquí pues empieza a haber pues una serie de engaños, digamos, un poco flipantes, porque la tía sin ninguna duda, ya os digo, era flipada, no lo siguiente. O sea, yo no sé cómo sería el tinerfeño, ya os digo, ni cómo serían los otros y tal. Está claro que hay gustos para todos y hay hombres para todos los gustos, sin ninguna duda, y eso no lo voy a criticar. No seré yo quien, ya os digo, me meta con el físico de alguna persona, salvo que me caiga horriblemente mal, como me pasa con esta sinvergüenza asesina malnacida. Y entonces, pues sí, pues en este caso digo yo que dónde iría esta mujer, en fin. Así que ya os digo, cuando se casa con Antonio en 1987, estamos hablando de que es un hombre, aparte de que muy atractivo, como hemos visto, es un hombre alto, es un hombre fuerte, que además siempre estuvo enamorado de ella y fue su primera y única novia. O sea, cuentan que jamás se lo vio con ninguna otra mujer. Hay gente que ya os digo que tiene una capacidad ya os digo, para conquistar, a pesar de que su físico pueda no ser el más deseado del mundo, que esto es así, o sea, esto es así. Y por supuesto, como persona tienen todo su derecho, faltaría más, a ver si todos tenemos que estar aquí con una talla 90, 60, 90. Yo, de hecho, ya os digo, soy una persona con mis carnes, sin ninguna duda, que lo sepáis. Bueno, 17 años casados, ya os digo. Ya solo dos, evidentemente, empezaron a pesarle a Paquita. Ya os digo, desde el momento en el que descubre, digamos, a través de internet, todo el mundo que la guardaba fuera de su familia, ¿no? En el extrarradio de lo correcto y de una vida ordenada, ¿no? Aunque eso realmente, pues no, sonaba más a excusa que a otra cosa. Entonces, ya os digo, entre otras de las muchas conversaciones que tiene con este tinerfeño, pues también le comenta, los días pasan sin emoción y yo digo que hay que tener ilusiones, ¿no te parece? La vida sin algo que te haga soñar, ilusionarte no vale la pena. A lo que contesta, que una mujer como tú no se haya casado es porque los hombres son todos unos idiotas. Y ella, todos menos tú, mi amado aventurero. El tinerfeño, yo te voy a cuidar como una reina, fogosa, no deseo otra cosa en la vida, qué ganas tengo de verte y de acariciarte toda, esos pechos que me vuelven loco y quiero conocer en persona. Ella, pronto, muy pronto todo va a cambiar. A partir de ese día aumentó la dosis de medicamento en las comidas y bebidas de su familia. Eso es lo que realmente cambió para que su marido pudiera descansar tranquilo. Ya os digo, se le ocurrió suministrarle los calmantes junto con el colme y lo malo era que hacía lo mismo con los hijos.
Así que ya os digo, tras la muerte de su esposo, de la que hay que decir que ésta no se separó de su lado porque acudía puntual a las horas de visita, el día 6 el hombre pasó entre cables y tuvo su 42 cumpleaños y ya os digo que de nuevo a casa debilitado por la estancia hospitalaria porque no acababa de encontrarse bien, la dosis que le dio de Colme, considerado por Paqui el salvoconducto hacia su nueva gran vida con su gran amante tinerfeño, iban en aumento en las comidas sin que nadie se percatara. En otra de las conversaciones con el individuo, pues ella le dice, ¿sueñas con algo? Y él le contesta, contigo, fogosa. No, eso no vale, sin contarme a mí. ¿Y tú? Yo lo tengo claro, sueño con un hombre que me ame de verdad y tener una vida nueva con él. ¿Y puedo ser yo? Tendrás que ganártelo, no te arrepentirás. Cuando amo me entrego en cuerpo y alma. Esto fue en noviembre de 2003 y ya no fue solo el marido, sino también los hijos, ya os digo, de Paqui. Un mes más tarde todos tuvieron que ser ingresados de urgencia en el hospital por intoxicación. Ella, ya os digo que cuando se le pregunta en el hospital y demás, lo atribuye a que una semana antes se había fumigado la cocina. Y esto, bueno, pues parece ser que como siempre nadie encuentra nada raro, porque si ha sido fumigado ya también tendría que estar enferma, entiendo yo, pero bueno. Entonces, bueno, pues que se intoxicaran todos los miembros de la familia, menos precisamente Paqui, pues ya os digo, no, nadie parece sorprenderse por ello. Así que siguiendo con sus conversaciones con el individuo, le dice ella, ya no aguanto más sin verte. Tu aventurero tinerfeño te está esperando con ansia, ya sabes, con la misma ansia con la que Paca adquirió un billete para viajar a Tenerife. Concretamente en Tenerife, diciembre del 2003, Cesario, que así se llamaba su amigo residente en San Cristóbal de la Laguna, la esperaba para pasar de ser su amante virtual a su amante de carne y hueso. Fue en la cama de un hotel cercano a la playa donde se prodigaron todo tipo de promesas, incluida una sorprendente proposición de matrimonio por parte de él. Ya me dirás, también el tío estaba bastante colgado, aunque más sorprendente fue que ella aceptara. Con notables dotes interpretativas, Paqui le contó a Cesario entre lágrimas que era viuda, que su marido y su hija habían muerto en un accidente de tráfico, lo que conmovió a su amante, cuánto habrás tenido que sufrir, comentaba iluso Cesario. Por cierto, que eso también se lo decían las vecinas allá por el año 90, ya os digo, cuando murió la pequeña Florinda, o sea que ella siempre figuró como una pobre víctima, ¿no? Así que Paquita sintió que su espíritu volaba al abandonar Tenerife. A Cesario le dijo que tenía asuntos que resolver en Melilla antes de la boda, como por ejemplo vender su casa, entre otras cosas. Y bueno, básicamente lo que tenía que hacer es tener que seguir envenenando a su familia con este medicamento, ¿no? Esas eran sus ocupaciones principales, básicamente. En fin, lamentable. Lamentable no, lo siguiente. Entonces, bueno, la Navidad parece que se aproximaba, a Paqui se la veía más excitada y alegre que de costumbre, serán las fiestas que me ponen de buen humor, un buen humor que contrastaba con el panorama que tenía en casa, todos enfermos, especialmente Antonio, que cada vez se lo veía peor, hasta que terminó falleciendo, lógicamente, y ante el vecindario, en cambio, representaba el papel de madre y esposa que estaba pasando por un calvario, una ama de casa desesperada porque su familia llevaba meses padeciendo múltiples dolencias, casualmente ya no, y ella se entregaba a ellos en cuerpo y alma, como le decía a su amante. Después del viaje pasaron de escribir en el chat a hablar por teléfono. Una tarde, en mitad de la conversación, su hijo Antonio entró en la habitación. Mamá, te estoy llamando hace rato. ¿Te han dicho mamá? Se sorprendió Cesario. Paquel le hizo varios aspavientos a su hijo indicándole que saliera, que ahora iba. Sí, bueno, es que unos amigos suelen dejarme a su hijo para que lo cuide y me tiene tanto cariño que me llama mamá. En fin, es un encanto de criatura. Lo cierto es que a Cesario no le convenció demasiado la explicación, menos mal. Por su parte, Paqui se quedó pensando en lo mucho que le molestaban sus hijos y su marido para sus planes con su amante. Así que el 12 de enero del 2004, que es cuando fallece Antonio, que había cumplido 42 años, como os comenté hace 3 meses, es declarado como causa de la muerte un infarto de miocardio y la sombra de la muerte se convirtió así en algo real y tangible. Y ya os digo que llegaba dispuesta a seguir extendiéndose por el hogar de los González Ballesteros sin que nada pudiera detenerla. El caso es que los niños empezaron a faltar mucho a clase. El día después del fallecimiento del padre fueron a comprar jamón al colmado de debajo de casa. El tendero los notó mal de salud. El chico estaba pálido, sufría un temblor de piernas que las agarrotaba dejándolo casi paralizado, manda huevos. El dependiente le preguntó a la madre que por qué no lo llevaba al médico y la muy HDP le dice, no, si eso no es nada, está mal por lo de su padre, ya sabes.
respondió ella antes de pedir como si nada medio kilo de jamón serrano que te lo estampo en la cabeza. Sandra tuvo alucinaciones nocturnas posteriores a la muerte de su padre. Quiero irme con él. La escuchaban gritar los vecinos de al lado en medio del silencio de la noche. Nadie sabía que no era el dolor lo que les causaba, sino el colme suministrado por su madre. Y encima cada vez iba administrándoles más sedantes y más sedantes para debilitarlos y evitar, en fin, evitar que pudieran pedir ayuda. Ni Sandra ni su hermano Antonio comían nada, todo lo vomitaban. Qué salvajada, qué crueldad. Sus amigas de tercero de la ESO intentaron infructuosamente visitarla en varias ocasiones. La madre siempre respondía lo mismo: es mejor dejarla descansar, la madre que la parió. Y evitaba que pasaran. Paqui quería tener la situación controlada, repartía su tiempo entre los cuidados a sus hijos y las llamadas a Cesario, aunque éste veía correr los meses sin que consiguieran acordar una fecha para la boda. En fin, lo del Cesario también es para hacérselo mirar. La visita de la abuela hizo que todo cambiara. En el escalofriante guión que Paquita había elaborado en su mente no entraba la posibilidad de que su propia familia desbaratara sus planes. Intentó impedirle el paso, pero la abuela insistió hasta colarse en la habitación de su nieta. A punto estuvo de sufrir un desvanecimiento debido a la impresión por el estado en el que la encontró, tendida en la cama boca arriba, agonizante. Joder, madre mía. Es que... Qué barbaridad. ¿Cómo se puede hacer algo así a un hijo, macho? Encima de esta manera. Por eso os digo que cuando una mujer mata, macho, yo no sé quién será peor, de verdad. O sea, es incomparable, pero en fin, yo no puedo con esto. Perdonad, pero estas cosas me pueden. Bueno, seguimos. Agonizante, llena de llagas por el cuerpo y pústulas en la cara, Sandra apenas podía respirar y al ver a su abuela intentó decirle algo, pero las palabras no le salían. Ya he llamado al médico, usted no se preocupe. ¿Puede creerse que no me han ingresado a la niña en el hospital por falta de camas? Menuda sanidad tenemos. Así va el país, contestó Paqui con fingida resignación. El 4 de junio de 2004 la abuela no la creyó y avisó a otro familiar, Ricardo, tío de los niños. Se presentó en casa y, horrorizado de lo que vio, él mismo llamó a una ambulancia, menos mal, en fin. Pero bueno, lamentablemente para la Sandra en concreto ya era demasiado tarde. Al cabo de tan solo unas horas la joven falleció con evidentes signos de intoxicación. Era viernes, el día en el que los adolescentes disfrutan con ganas del final de la semana y quedan y salen y se divierten y se cuentan secretos. Ese día los 15 años de Sandra se deshicieron en una cama de hospital, el mismo hospital en el que mientras ella estaba muriendo ingresaba su hermano Antonio con dolencias parecidas. En su cadáver encontraron restos de colme. Fue el único caso, ya que se elimina del organismo entre 6 o 12 horas después de haberlo ingerido. También hallaron colme en una botella de agua que la joven tenía en su mesilla de noche. Murió de cirrosis, enfermedad que no cuadraba con su edad, obviamente, lo que alertó a los médicos, que lo pusieron rápidamente en conocimiento de la justicia. Mientras tanto, cansado de que no atendiera a sus llamadas ni respondiera a sus mensajes en el chat y que de las escasas veces que lo hacía fuera para darle largas sin razones convincentes, Cesario rompió su relación con Paqui. Pero en aquellos días ella estaba más preocupada en seguir quitándose de en medio los estorbos de su vida. Ya solo le quedaba su hijo de 12 años. En fin, es que es para mirar y no echar gota esto. Ay, en fin, que le veo el careto y ya os digo. En fin, bueno. El 7 de junio del 2004 afortunadamente no lo consiguió, maldita, ya que a los 3 días de fallecer Sandra fue detenida por la policía. Querrán decir, bueno, esto está mal escrito, querrán decir Paqui fue detenida por la policía. Eso salvó al muchacho, que aún así tardaría meses en recuperarse en el hospital. Evidentemente, después de tanto envenenamiento, en fin, no quiero ni pensarlo. No sería fácil para él enfrentarse a la cruel y criminal soledad provocada por su propia madre, quien lo había dejado sin padre y sin hermanos y en consecuencia ahora también sin madre. Pero a eso a Paqui, ¿qué más le daba? Evidentemente.
Durante el juicio declaró que quiso matar a sus hijos por compasión. Es que luego hay que oír unas cosas que vamos, joder. Porque ellos sufrían mucho, querían irse con su padre, yo les ayudé a que lo hicieran, y vamos que sí lo hizo. Porque Paca Ballesteros era una mujer que se entregaba en cuerpo y alma a los suyos, aunque fuera para matarlos. Por tanto, mató a su hija Florinda, de tan solo 6 meses de edad, en el año 90, a su esposo Antonio González, de 42 años, en enero de 2004, y a su hija Sandra, de 15 años, en junio de 2004. También intentó matar a su hijo Antonio, de 12 años, también en junio de 2004, y en septiembre de 2005 fue condenada por la Audiencia Provincial de Málaga a 84 años de cárcel por 4 delitos de parricidio, 3 envenenamientos mortales y un intento frustrado. Las penas tuvieron los agravantes, por supuestísimo, de alevosía, ensañamiento y parentesco. En el juicio se evidenció que Paquita no padecía ningún trastorno de personalidad, como tampoco psicóticos, estaba en pleno uso de sus facultades mentales durante los 14 años en los que estuvo literalmente exterminando a su familia, la muy desgraciada. Se sospechó también, además, que pudiera podido haber estado implicada en las extrañas muertes de sus padres, cosa que no tengo ninguna duda. Menos mal que, por macabro que sea un plan, y por lo general, aunque no siempre, un pequeño detalle puede estropearlo todo. Un día Juan, el carnicero del barrio, acudió a la vivienda a cobrar una deuda y Paqui le dice que no ha podido pagarle porque sus hijos están enfermos y le hace pasar para que compruebe su argumento. La escena que relata el hombre, ya os digo, es dantesca. Dice que me encontré a la niña rodeada de excrementos sin responder, con los labios morados, agonizando, y es cuando llamó a una ambulancia. La determinación de la madre en acabar con sus hijos es tal que, estando los servicios médicos atendiendo a la chica, les oculta el estado similar de su otro hijo. Entonces es cuando, ya os digo, la joven es llevada a un hospital con grave insuficiencia respiratoria, cianosis en las extremidades e infestación por hongos. Ya os digo, fallece media hora después porque ya era demasiado tarde, y al día siguiente pues su hermano también ingresaba en el hospital con los mismos síntomas, y es cuando logran salvarle la vida y cuando ya se realiza la autopsia y se ordena exhumar el cadáver del padre de familia, ya que empiezan las sospechas, como hemos hablado, y en ambos cuerpos se encuentran restos de las sustancias que habían terminado con su vida. Entonces, digamos que cuando es detenida y confiesa y demás, finalmente, después de intentar una serie de milongas para librarse, termina confesando: es que mi familia era un estorbo para empezar mi vida con Cesario, mi amor. Aquel canario que conoció en internet y que entró en shock cuando la policía le desveló lo que su prometida había sido capaz de hacer. En fin, durante la preparación del juicio, ya os digo que se consideró sumar también los cadáveres de los padres y hermanos de Francisca, que habían también fallecido prematuramente. O sea, que vete tú a saber, que ya os digo, a mí no me cabe ninguna duda en fin, a cuántas personas habría matado a lo largo de su vida. Finalmente se desechó la idea, ya que habían transcurrido demasiados años para que el veneno pudiera ser detectado, por desgracia. El juicio contó con el testimonio de Antonio, el hijo que había logrado salvar la vida. Durante su declaración y la de familiares y amigos, Francisca mantuvo el rostro impasible, sin la más mínima muestra de sentimientos o arrepentimientos. Lógicamente, alguien que hace algo así, es decir, que está viendo a sus hijos agonizar y la muy... en fin, sin la más mínima, ya os digo, nada, o sea, fue condenada, ya os digo, a 84 años de prisión, y dejando tras de sí una historia que todavía estremece, y a mí la primera, a quienes la conocen. Sus crímenes son un recordatorio de cómo el mal puede esconderse tras la apariencia de una mujer común, como era esta personaje, la envenenadora de Melilla, que dejó además pues, una huella indeleble, sin ninguna duda, en España, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, ¿qué más se puede decir respecto a lo que fue su familia y demás? Bueno, pues la historia no termina aquí. O sea, si entramos más en detalle, digamos, es que es realmente espeluznante, ¿no? Digamos que cuando la policía investiga, digamos, por el asesinato de su padre Cristóbal hacía 18 años,
y el de su primera hija Flori de 6 meses en 1990, el de su madre hacía 3 años, el de su marido Antonio en enero, el de su hija Sandra la semana pasada y en grado de tentativa el de su hijo Antonio de 12 años, pues se encuentran con un montón de cadáveres para los que el forense va a tocar ahora diana en esta ciudad de legionarios llamada Melilla, ¿no? Por tanto, cuando la detiene estamos hablando de que esta mujer tenía 38 años, sus labores, la dama negra confesó enseguida, más o menos así, ya os digo, según los agentes que la interrogaron. Maté a mi marido porque era un borracho que me pegaba. Ya os digo que en principio pues siempre cuentan milongas y luego según va avanzando la cosa pues empiezan ya a confesar. Es que se ve la imagen súper oscura, pero bueno, para ver a esta mujer tampoco hace falta que se vea mucho mejor, la verdad. En fin, el caso es que, claro, ellos le preguntan, ¿y los niños? Es que nadie los quería, después me iba a matar yo. Pero nunca nadie vio a Antonio González Barrabino borracho. Tampoco los vecinos encontraron jamás en el rostro de Paqui marcas que denunciaran violencia familiar, ni escucharon en la noche la sinfonía de espejos rotos, que delata siempre el crimen pasivo de la mujer, que se deja asesinar poco a poco por amor. El ruido solo empezó tras la muerte de su marido, el 12 de enero de ese año. La niña Sandra, 15 años, gritaba por la noche, ya os digo, quiero irme con mi padre. Y ya se había ido con él. O sea, esto lo cuentan los vecinos desde el piso que encalla puerta con la escena del crimen, que no tienen por qué exagerar y son el primer matrimonio legionario de España y ya están hasta un poco hartos de salir en los papeles. Digamos que no buscan más notoriedad. También escuchaban de vez en cuando los gritos de la madre implorando, como cualquier madre, a sus hijos que comieran. Mirencho ni siquiera sospechó nada cuando el fin de semana del 29 y 30 de mayo le pidió a Paqui que la dejara dormir con ella, ya que su marido, el vecino, tenía un viaje y ella no quería quedarse sola en casa. No es que a la legionaria le falte valor. Cuando reciben al periodista es el recio David quien está barriendo el suelo de la sala. La niña ya estaba muy enferma cuando yo dormí en la casa. No quería ni comer. Ninguno de los dos niños quería comer. Y cada vez que tomaban algo lo vomitaban. Colme no significa que ya hubieran comido demasiado. Es el nombre de un medicamento que desde hace más de 25 años se le suministra, ya os digo, a los alcohólicos de España y que produce un montón de efectos secundarios, entre ellos alucinaciones. Por eso los gritos nocturnos de la niña. Además es que es muy agresivo, porque esta pobre chica a sus 15 años, ya os digo, le produce una cirrosis del 15, que es un diagnóstico, como podéis comprender, como ya hemos dicho, y como alerta la juez, totalmente atípico. Entonces, según fuentes policiales, el juez estudia el cierre, cuando ya se cierra la edición correspondiente, ordenar la sumación del cadáver de Cristóbal Ballesteros, padre de Paqui y de otros 4 hermanos, hombre de vida poco ejemplar que murió en la bañera de su casa melillense hace 18 años después de trabajar más bien poco en la construcción y contar en litros de vino los días de su corta existencia, ya que murió a los 54, y golpear cada noche a su mujer delante de los 5 niños hasta que cada uno se largó del hogar buscando su propio infierno, no uno heredado. Lo relata esto uno de los hermanos de Paqui antes de arrancar las hojas del cuaderno donde el periodista ha ido tomando sus notas. Lo siento, pero no quiero que se me relacione con todo esto. Yo me fui de casa a los 18 años para separarme de ellos. Mi padre y mi madre eran tal para cual. Ahora soy una persona normal, ¿entiendes? No quiero ni que mis hijos lo sepan. Flori Barrabino es la suegra de Paqui, lloró en enero a su hijo Antonio y ahora hace lo mismo por su nieta. Sandra la mataría. Es un piazo put. Eso mismo digo yo. Libera su rabia sentada en el sofá barato de un salón que apenas medirá 12 metros cuadrados, con el bocio descansando sobre el pecho de madre abundantísima y la autoridad que le dan sus 73 años, su radioterapia, su quimioterapia y los litros de lágrimas que ha vertido por gente que por ley natural tendría que haberla llorado a ella. Así es. Y dice, tendría que haber matado a esa pu. No digas eso, mujer, le dice su marido Ricardo González, que quiere mantener la compostura. Y ella le contesta, a mí ya no me importa decir nada, a mí tampoco me importaría. Ni Flori ni su marido se explican cómo no se descubrió que a Paqui, tras la muerte de su hijo Antonio, que había sido ingresado en la UBI, ya os digo, previamente a su muerte, y además, después de que explicara lo del tema de fumigar y demás, y que se achacase la muerte a un infarto por intoxicación a causa de gases, ¿no?
cuando la niña también se había puesto muy mal, ya os digo, y la Paqui seguía siendo la única que no había sufrido daño alguno. Entonces, claro, desde aquello, pues, en fin, los vecinos relatan que cada día que veían a Antonio y demás estaba más desmejorado, que hasta que dejó de respirar, obviamente, y ya os digo, no es de extrañar, o sea, claro, el médico que lo firmó tenía el convencimiento de que estábamos hablando de un disómano irredento que había ido a beber al otro bar, porque es lo que ella decía y contaba sobre su marido. Según el Vademecum, el colme, ya os digo, es un medicamento concretamente cuyo principio activo es la carbimida cálcica, que paraliza el metabolismo del alcohol, incrementándose los niveles de acetaldehído en sangre, lo que provoca una serie de manifestaciones clínicas desagradables en el paciente, ya os digo. Náuseas, vómitos, sudoración, rubefacción, con lo que se pretende que aborrezca el alcohol y evite volver a ingerirlo de nuevo. Ni siquiera se acepta el alcohol, que a veces se utiliza en pequeñas dosis para condimentar determinados guisos. Estamos hablando de una medicación fuerte, no lo siguiente, ¿vale? Además, bueno, pues de manera como coincidencia puede provocar un empeoramiento de insuficiencia coronaria, infarta de miocardio e insuficiencia respiratoria, y por supuesto su uso no está recomendado en niños, faltaría más, y se aconseja un especial control clínico a los pacientes diabéticos que lo ingieran. Flori, la primera hija de Paqui, que murió en 1990 con 6 meses de edad a causa de un coma diabético, que ya me dirás tú, también coincide con que su marido, su padre y su madre fallecieron evidentemente de ese infarto de miocardio, y que su hija Sandra tenía una cirrosis irreversible. Entonces, qué coincidencia, ¿no? O sea, ¿coincidencias? El colme, comercializado por Ipsen Pharma, es un medicamento económicamente asequible. El de 15 milímetros vale 1,97 euros, el de 60 mililitros se vende a 3,58, pero no se puede suministrar sin receta médica. Por eso la policía investiga a varias personas con las que Paqui estableció contacto a través de Internet, por si alguna de ellas la hubiera ayudado a conseguir las preceptivas recetas. Manda huevos. Hace unos meses, Paqui había viajado a Málaga sola, se disculpó diciendo que necesitaba una liposucción, que vemos que le hizo un efecto, vamos, y que había contactado con una clínica de allí. Pero a los 2 días de esa misma clínica llamaron a casa de la abuela Flori para preguntar por ella. En el entorno familiar supusieron entonces que la mujer tenía un amante, pero el marido de Paqui no les dio demasiado crédito a estas habladurías, y estaba acostumbrado a que su familia intentara desprestigiar a su esposa, por algo sería, y llegaron a estar sin dirigirse la palabra casi 6 años. Solo en los últimos tiempos parecían haber logrado la reconciliación, incluso algunos domingos se reunían para comer de restaurante todos juntos. Así que la atmósfera familiar era de normalidad hasta su repentina muerte. Después los abuelos no se enteraron demasiado de lo que ocurría en la casa de sus nietos, ya os digo, aunque empezaba a faltar a clase, el niño se iba encontrando peor, hasta que ya, como os comenté, el día después de la muerte de su padre acudieron al pequeño colmado que hay bajo su casa. El tendero José Miguel notó el mal aspecto del chaval, su palidez, el temblor y demás, y especificó: es que este chaval está muy mal, Paqui, porque no lo llevas al médico y demás. Bueno, unos dicen que era carnicero, otros que eran tendero, en fin, a saber. No le pasa nada, no sé qué, está con muchos nervios porque no es capaz de arrancar a llorar por lo del padre. Las amigas de Sandra también se extrañaban cada vez más de sus continuas ausencias, pero cuando la iban a visitar, ya os digo que esta siempre le decía lo mismo: no la molestéis, ya que está descansando, que no sé qué. Y hasta el martes 1 de junio nadie supo realmente cuál era su estado, ya os digo, irreversible, cuando ya os comenté que la abuela va a verla, que no le hace caso a la madre, que siempre decía no, que no le hice caso y demás, y se cuela en la habitación de la niña, que casi se cae cuando la ve y demás, y ella le dice: no, es que no había cama, no sé qué, no sé cuánto, tal. Ricardo también quiso comprobar personalmente el estado, lo mismo fue cuando se llamó a la ambulancia.
Aquí hay algunas contradicciones de que fue el carnicero, además me imagino que, bueno, es igual. El caso es que por fin alguien llamó a la ambulancia, pero para Sandra lamentablemente fue tarde. Y ya os digo, el único que queda, pues lamentablemente, es su hijo de 12 años. Y ya os digo, quedó fuera de peligro en su momento y es el psicólogo el que le tiene que comunicar que su madre había sido detenido y que había confesado el crimen, y el pobre chaval pues se echó a llorar, imaginaos. En fin. Bueno, pues a día de hoy evidentemente ha logrado, bueno, pues lógicamente vivir su vida a su manera dentro de lo posible. Con el tiempo fue estando cada vez más tranquilo. Su tío Ricardo y su mujer solicitaron la custodia. Ya tenían 3 niños, Ricardo de 13 años, Florinda de 11 y Rafael de 5. Y digamos que solicitaron en su momento a la ciudad autónoma un piso más grande que el que tenían en ese momento, ¿no? Al tener que quedarse con el chaval, ¿no? Claro, pobrecillo. Y entre Ricardo y Camila ingresaban entre 1.500 y 1.700 euros dependiendo del mes, ya que él trabajaba en una empresa de electricidad y ella era limpiadora en Eulín. Entonces, claro, pues la gente les preguntaba, ¿pero vais a tener tiempo y dinero para atender a tanto niño? Y entonces, básicamente Ricardo dice, para darle cariño a Antonio siempre tengo tiempo. Ahí está la diferencia entre las buenas y las malísimas HDP personas. Ya nos ajustaremos como sea. Digamos que, en fin, si esto es una... No sé si habéis visto la película El halcón maltés, que digamos era una película que le encantaba a Paca y la envenenadora, pero seguramente el protagonista le hubiera respondido, ¿no? Del material con el que se construye el hambre de sueños, o algo así. De eso estaba hecha. Así que bueno, nada más, yo creo que ya está todo contado y repetido incluso. Y bueno, pues nada, que se está pudriendo en la cárcel y espero que se pudra, pero de verdad, ya os digo. Y, y nada, pues solamente eso. Que sí que se le obligó a pagar una indemnización a su hijo Antonio por la muerte de su hermana de 180.000 euros, 200.000 por la muerte de su padre y 11.390 por los daños y lesiones causados sobre su persona, ya me dirás, que requirieron nada más y nada menos que un periodo de 8 meses de recuperación. Así que con eso y demás nos vamos, lamentablemente, y esperemos no tener que tratar muchos más casos de personajes como este, aunque sí que también hay otro caso, ya os digo, de la envenenadora del Hospitalet, que bueno, es un caso similar, aunque en el caso de la de Barcelona, por lo menos no asesina a sus propios hijos. Así que nos vemos en el próximo vídeo.